Este video está auspiciado por Get Genome, Genomics for All, que es una organización sin fines de lucro registrada en Inglaterra y Gales. Get Genome es una organización benéfica en el Reino Unido. Su visión es la genómica para todos. Su objetivo es empoderar a los investigadores y superar las inequidades en el acceso de los investigadores a tecnologías genómicas y capacitación. Get Genome opera a través de 4 pasos clave. Depósito. Los beneficiarios pueden depositar su organismo de interés. Acceso. Get Genome proporciona el genoma del organismo deseado. Compartir. Capacitando al beneficiario o beneficiaria para depositar datos en plataformas de ciencia abierta y escritura de un artículo de investigación al respecto. Y finalmente, redes. Get Genome tiene como objetivo tender redes de investigadores con intereses comunes o compartidos para ayudar a promover la colaboración, la asociación y la difusión y promoción de la investigación científica. Get Genome identifica a los beneficiarios a través de convocatorias a proyectos, que se realizan en todo el mundo. Cada vez que se convoca, se establece un alcance, por ejemplo, proyectos relacionados con bacterias no patogénicas basados en tunes. Se establece un comité regional para supervisar la convocatoria y clasificar a los solicitantes. Las muestras se depositan en Get Genome en el Reino Unido y se almacenan a -80 grados centígrados para su preservación. Acceso. Get Genome brinda acceso a tecnologías genómicas a través de proveedores externos. Generamos datos de secuenciación Whole Genome Sequencing para el beneficiario o beneficiaria. Luego nos involucramos con ellos a través de una serie de talleres de capacitación para ayudar a interpretar sus resultados. Compartir. Get Genome ayuda a los beneficiarios a publicar sus datos en plataformas de ciencia abierta para promover su trabajo, mejorar sus perspectivas de carrera y beneficiar a la comunidad científica. Finalmente, tender redes. En el futuro, Get Genome reunirá a investigadores y actores con intereses, antecedentes o necesidades comunes. Get Genome opera dentro del laboratorio Sainsbury en el Parque de Investigación de Norwich. James Canham es quien administra Get Genome junto con el Consejo de Administración, que aporta una gran experiencia en la investigación de las ciencias de la vida. Fin del espacio publicitario. Muchos de ustedes ya me conocen. Yo soy Andy y soy graduado de Exactas de la UBA, de biólogo, y ahora mismo estoy haciendo una pasantía predoctoral acá en el laboratorio de Sofiane Común en Norwich. Y hoy lo que voy a presentar es una presentación sobre AlphaFold 2, qué es, qué se puede hacer con AlphaFold 2, cómo se ejecuta, digamos, este programa de modelado proteico, cuáles son sus limitaciones y un par de trabajos que han salido que son muy interesantes que lo están utilizando. Este es un poco de los contenidos que vamos a cubrir hoy, empezando por qué es AlphaFold y cómo funciona, cómo se ejecuta, las distintas opciones que hay para ejecutar el programa, los parámetros que se pueden modificar al utilizarlo para modelar. Em, También vamos a ver que se puede usar para modelar proteínas solas o en complejos, y que se puede modelar de a tandas en formato batch. Em, y también vamos a ver un poco cómo se visualizan e interpretan estos resultados que salen luego de modelar, y distintas aplicaciones y casos de estudio. Y después al final voy a hacer una mención a un programa que se llama FoldSeq, que es muy interesante, que también usa estructuras de proteínas y sería como un análogo del BLAST que conocemos todos para búsqueda de secuencias, pero busca pliegues. Entonces para empezar un poco, ¿qué es AlphaFold y cómo funciona? Bueno, para empezar no puedo no hacer mención de lo que es el problema del plegamiento de proteínas. Y es uno de los mayores desafíos que tiene la biología estructural, y consiste en predecir la estructura 3D de una proteína a partir de su secuencia de aminoácidos. Y aunque la secuencia de aminoácidos de una proteína determina su estructura 3D única, en la mayoría de los casos, la relación entre la secuencia y la estructura es muy compleja y no se entiende del todo. Em, entonces el problema de plegamiento de proteínas es muy difícil de resolver. Y es muy difícil porque hay un número exponencialmente grande de posibles conformaciones 3D que puede adoptar una proteína dada, y solo una de ellas es la estructura nativa funcional, en los casos comunes. Hay algunas que pueden hacer cambios
hacen fold switching, pero la mayoría adoptan una estructura nativa que es, se corresponde con un bajo nivel de energía. Y aunque hay muchas técnicas experimentales para determinar la estructura de las proteínas, las técnicas pueden ser muy costosas o pueden ser muy laboriosas y no son siempre aplicables a todas las proteínas. Entonces, muchísimos investigadores recurren a modelar para predecir la estructura de sus proteínas, pero los métodos de modelización son limitados por la complejidad del problema y por la falta de conocimiento sobre los mecanismos que gobiernan el plegamiento de las proteínas. Entonces, por esta razón, em, el problema de plegamiento de proteínas sigue siendo un área muy activa de investigación en la biología estructural y en la bioinformática. Bueno, existe algo que se podría llamar las Olimpiadas del Plegamiento de Proteínas, que se abrevia CASP, y eso significa Evaluación Crítica de la Predicción de Estructuras Proteicas, y es una especie de experimento que existe a nivel comunitario y mundial para predecir estructuras de proteínas. Se lleva a cabo desde 1994 y tiene como objetivo poner a prueba métodos de predicción de estructuras y evaluar el estado del arte en el modelado de estructuras de proteínas. Y lo que hace es proporcionar una evaluación independiente a la comunidad de investigación y usuarios de software. Y muchas veces por muchas personas está visto como un campeonato mundial en el campo de predicción de estructuras de proteínas. Y hay más de 100 grupos de investigación que compiten regularmente y muchísimos grupos suspenden por completo la investigación que están haciendo cuando aparece el llamado a CASP para enfocarse en preparar sus servidores y realizar predicciones detalladas de las proteínas que cada equipo tiene que resolver. Bueno, en diciembre del 2018, AlphaFold fue creado por la empresa DeepMind, que es una empresa de Google. Google tiene todo un desprendimiento que se está encargando de tratar de traer herramientas de inteligencia artificial para resolver problemas científicos, y una de ellas es DeepMind, que generó este programa, AlphaFold. Y AlphaFold compitió en CASP y llegó a los titulares porque ganó la versión 13 de este campeonato. Y en noviembre del 2020 salió una versión mejorada que se llama AlphaFold 2 y ganó CASP 14. Y AlphaFold 2 tuvo alrededor de 90 puntos en una escala que va a 100 de precisión para objetivos de proteínas que estaban clasificadas como moderadamente difíciles de predecir. Y AlphaFold 2 se convirtió en código abierto un año después, en el 2021, y en la versión de CASP 15, en el 2022, no compitió AlphaFold 2 ningún derivado de DeepMind, pero prácticamente todos los equipos con alto ranking en esa competencia utilizaron o códigos muy parecidos a AlphaFold o modificaciones de AlphaFold. Y bueno, recién a partir de la competencia número 13 fue que se empezaron a adoptar métodos de inteligencia artificial para el problema de resolución de estructura de proteínas. Bueno, acá lo que voy a hacer una breve mención es de los análisis coevolutivos que se suelen utilizar para hacer predicción de proteínas desde hace varias décadas. Esto no es nada nuevo, pero es un poco el corazón de lo que hace AlphaFold. Y, y básicamente para lo que hay es un esquemita de cómo los métodos de coevolución extraen información sobre la estructura de proteínas a partir de un alineamiento múltiple de secuencias. Esto fue tomado de un blog de un grupo de Oxford que se llama AlphaFold 2 llegó, que está detrás del milagro de la predicción de estructuras de proteínas. Entonces, supongamos que tenemos una proteína donde un aminoácido con carga negativa, digamos glutamato, está cerca de un aminoácido que tiene carga positiva, como una lisina, aunque ambos están muy lejos en la secuencia de aminoácidos. Esta interacción de cargas que hay entre ellas estabiliza la estructura de la proteína. Pero si uno de los residuos muta y se convierte en un aminoácido con carga positiva, para preservar ese contacto en la estructura, el segundo aminoácido ahora va a estar bajo una presión evolutiva para mutar en un aminoácido de carga negativa. De lo contrario, la proteína final resultante puede que no se pliegue y no sea estable. Esto es una simplificación, pero me parece que la idea se entiende. Bueno, de la información evolutiva que está embebida en este alineamiento múltiple de secuencias, se puede extraer la correlación entre
cada par de aminoácidos en toda la secuencia. Y esto tiene información subyacente sobre la estructura 3D. Y funciona también a la inversa, digamos, en el otro sentido. Supongamos que observamos la alineación de secuencias múltiples y notamos una correlación entre un par de aminoácidos. Llamémoslo aminoácido A y aminoácido B. Tenemos la hipótesis de que A y B están cerca y traducimos esa hipótesis en un modelo de la estructura. Entonces, posteriormente, examinamos este modelo y vemos que, dado que A y B tienen que estar juntas, eso fuerza a que C y D, que son vecinas de ambas, estén también cerca. Y esto entonces nos lleva a otra hipótesis basada en la estructura que se puede confirmar si después vamos y buscamos las correlaciones entre C y D en el alineamiento múltiple. Y al repetir esto varias veces se puede ir construyendo una comprensión bastante buena de la estructura. Y esto en parte es lo que hace AlphaFold y es una idea que está hace décadas, como ya dije, en el ambiente de modelado de proteínas, pero la novedad es que la red neuronal de AlphaFold es capaz de extraer hasta el último microgramo de información que hay en este MCA y de la geometría del modelo que se va armando. Entonces, esto es un diagrama de AlphaFold 2, como se publicó en el paper oficial en Nature en julio del 21, y lo vamos a separar en segmentos para ir hablando someramente sobre lo que hace. Yo, bajo ningún concepto, considero que tenga capacidad de hablar en profundidad de esto, pero más o menos lo que vamos a conversar es una intuición de lo que hace el algoritmo. Entonces, en primer lugar, acá está la secuencia que uno ingresa, que es una secuencia de aminoácidos. Entonces, AlphaFold toma la secuencia de aminoácidos de entrada y busca en bases de datos de secuencias de proteínas en el PDB y construye un alineamiento múltiple de secuencias, el MCA, está acá arriba. El MCA identifica secuencias que son similares, pero no idénticas, que encontró en distintos organismos o distintas cepas, y esto permite determinar las partes de la secuencia que son más propensas a mutar y se empiezan a detectar correlaciones entre ellas. Y a la par, AlphaFold también construye una representación inicial de la estructura que se llama Pairwise Distance Plot, donde almacena la distancia que predice entre pares de aminoácidos. Y esta representación es esencialmente un modelo de qué aminoácidos es probable que estén en contacto, estén muy cerca. Es una comparación de las distancias. Y AlphaFold puede usarse así, así nomás, o se puede usar proveyéndole un template o una plantilla, sugiriéndole cuáles son las proteínas que pueden tener una estructura similar a la ingresada para orientar el modelado. Entonces, una vez que están construidas estas matrices de pares de distancias y de múltiple alineamiento de secuencias, se las ingresa en esta red neuronal que ellos denominaron EvoFormer, y esta red identifica cuáles son los datos más informativos de esas dos representaciones, y el objetivo de este módulo de esta red neuronal es refinar las representaciones del MCA y de la interacción de pares, pero también intercambiar información de manera iterativa entre ellas dos. Y como mencioné previamente, un mejor alineamiento impacta mejorando la caracterización de la geometría del modelo, y simultáneamente eso retroalimenta y ayuda a refinar el modelo de la representación del alineamiento múltiple. Y este proceso está organizado en bloques que se repiten iterando hasta 48 ciclos. Tiene 48 bloques. Y bueno, finalmente, el resultado de estas dos representaciones refinadas se le alimenta a otra red neuronal que es un poco más chiquita, tiene 8 bloques, y esta red se llama módulo estructural y lo que hace es generar un modelo 3D de la estructura de la proteína. Y este algoritmo no hace iteraciones, sino que genera un modelo en un paso único, y el resultado final es una lista de todas las coordenadas de cada átomo de la proteína, incluyendo las cadenas laterales. Y lo que sucede después es que estas tres cosas, el modelo y ambos pares de representación, se reciclan y se pueden reciclar por default 3 veces, pero en algunos casos se reciclan hasta 12 o más veces. Y se ha visto en estudios de benchmarking que esto suele mejorar considerablemente la confiabilidad de las estructuras predichas. Em, bueno, el algoritmo lo que hace es entrenar 5 modelos diferentes a la vez, y eso lo hace usando distintas semillas aleatorias.
y algunas las hace con template y otras sin, para fomentar la diversidad en las predicciones. Y le asigna después, una vez que ya hizo los 5 modelos independientes, les asigna un ranking en base a una métrica que se llama Predicted Local Difference Distance Test, el PLDDT, promedio, que después vamos a hablar de eso. Pero básicamente uno le ingresa al algoritmo una secuencia de aminoácidos y recibe 5 modelos independientes organizados en orden de confiabilidad de 1 a 5. Y en general, en la comunidad lo que se hace es prestarle muchísima más atención a los primeros 3 modelos del ranking, porque los últimos 2 suelen ser menos confiables, ¿no? Bueno, algo muy interesante que quiero mencionar es que AlphaFold tiene una base de datos, entonces a veces ni siquiera es necesario que uno corra el programa, porque últimamente han ido expandiendo esta base de datos muchísimo y hoy por hoy tiene más de 200 millones de proteínas de varios organismos modelo. Entonces uno puede hacer una búsqueda y ya encuentra un modelo del plegamiento de la proteína que a uno le interesa. Y es una base de datos bastante completa, en términos de que uno puede acceder a esa estructura y después tiene módulos con visualizaciones y está bastante bueno. Bueno, ahora para hablar un poco sobre la ejecución del programa, hay 2 formas principales de ejecutarlo. Una es haciéndolo en un clúster o en un servidor de computadoras de alta performance. El problema asociado a esto es que suele ser una instalación compleja y tiene requerimientos de hardware que son bastante intensos, porque uno tiene que tener acceso a una placa de video poderosa, tiene que tener espacio para la base de datos de AlphaFold, de entrenamiento de AlphaFold, pero también hay opciones que son un poco más accesibles, como ejecución en la nube. Principalmente hoy vamos a hablar de Google Colab, pero también se pueden utilizar los servicios de Amazon, que también proveen servidores para uso particular. Y bueno, enfocándonos en Colab, em, tiene varios puntos que lo hacen una buena herramienta. Una es la accesibilidad. Google Colab es una plataforma que está basada en la nube, entonces cualquiera puede acceder desde cualquier lugar con una conexión a Internet. No requiere instalación, simplemente uno tiene que ingresar a una página web y utilizar algo que está en un formato de Jupyter Notebooks, que son celdas con código que uno va ejecutando, y una persona puede escribir ese código y compartirlo con otra, y esa persona lo puede ejecutar desde el browser. Tiene 0 costo, es gratuito y no hay cargos por usar la plataforma. Acá hay un asterisco, así que ahora les voy a comentar por qué, pero a priori es gratuito y es de alto rendimiento, porque Google Colab proporciona GPUs en el formato que le presentan al usuario como unidades de procesamiento gráfico que uno puede ir consumiendo. Y esto acelera muchísimo el proceso de cálculo y entonces se reducen los tiempos de ejecución. Y mencioné que había un asterisco porque para proyectos que requieren la predicción de cientos o miles de proteínas o de complejos de proteínas, existen algunas opciones. Porque la opción básica, digamos, de Google Colab no permitiría hacer esto, porque uno se quedaría sin memoria. O sea, los servidores de Google le prestan memoria a los usuarios, pero no pueden excederse de sus capacidades. Y bueno, estos servicios que ofrecen permiten pagar para tener más unidades de cómputo, y las unidades de cómputo lo que hacen es acelerar la ejecución del programa y evitan que el código se interrumpa, porque cuando uno tiene corriendo algo en un Jupyter Notebook en Google Colab, si pasan más de 12 horas puede colapsar, entonces esto lo previene. Y los servidores de Google Colab dan prioridad a tareas que son cortas y tareas nuevas. Entonces, si uno tiene un modelado muy largo, eh, uno tiende a perder el favor de acceso a máquinas veloces, y esto se puede evitar pagando. Y también hay otros beneficios. Em, pero para lo que vamos a hablar hoy, todo se puede hacer, digamos, con simple acceso a Google Colab, y de hecho al final voy a mostrar algunas estructuras que las corrí, digamos, en el formato no pago, y también tomé nota de los tiempos de cómputo como para que tengan una idea de cuánto es. Bueno, y también hay algunos tips que voy a compartir para modelar de forma más eficiente. Entonces, si uno tiene una región de interés y es un dominio, y uno sabe que eso es un dominio y se pliega autónomamente, y
y uno lo quiere plegar y no le interesa el resto del contexto de la proteína, puede modelarse de forma aislada y todo ahorrar un montón de tiempo y recursos porque no va a hacer falta modelar todo el resto de la proteína. También cuando uno está modelando de manera exploratoria, conviene hacerlo con 3 rondas de ciclado y únicamente reciclar 12 veces cuando uno ya está en una instancia final y quiere lograr un modelo un poco más pulido, pero en rondas exploratorias no creo que sea necesario y es una forma de ahorrar tiempo y recursos. Bueno, también es deseable ingresar secuencias que reflejen el estado en el que la proteína que queremos modelar se encuentra. Entonces, ingresar proteínas maduras y eso a veces implica remover péptidos de señal, por ejemplo, para proteínas que son secretadas y después son clivadas. Y esto ahorra tiempo y recursos porque hay menos residuos que hay que modelar. Y si la proteína que se quiere modelar tiene una cola terminal que está intrínsecamente desestructurada o desordenada, se puede recortar esa secuencia y eso facilita el modelado. Y esto por lo general no impacta sobre el modelado del resto de la cadena. Bueno, hay un laboratorio que es el laboratorio de Martin Steinegger, que lo que hizo fue tomar Google Colab y lo hicieron, digo, no Google Colab, tomaron AlphaFold. AlphaFold lo pusieron en formato de Google Colab y generaron algo que se llama Colab Fold, que justamente nos permite correr AlphaFold desde la comodidad de un notebook de Google Colab. Y bueno, ellos publicaron un preprint en el 2021 y después publicaron un paper en Nature en el 22, mostrando qué es esta herramienta y comparándola con AlphaFold. Hicieron algunos cambios y incluyeron el programa MM62, que también fue desarrollado en este laboratorio, que acelera muchísimo todo el proceso de AlphaFold porque es una herramienta que se usa para construir el alineamiento múltiple, que es el paso que más tarda en todo el proceso este, y lo aceleraron por un factor de 16 veces, comparando contra AlphaFold. Y bueno, ellos también son los que desarrollaron FoldSeek, que luego voy a mencionar más adelante en la charla al final. Es un laboratorio que todo el tiempo está sacando herramientas nuevas para la comunidad y la verdad que tiene muchos desarrollos muy interesantes. Bueno, y ahora les voy a demostrar cómo se ve Colab cuando uno lo abre. Colab Fold. Entonces, a ver si puedo. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Ah, buenísimo. Dice sí. Ok. A ver. Me conecto. Bueno, cuando uno lo abre, se ve así. Básicamente tiene distintas celdas que uno puede ir ejecutando. Y es bastante amistoso porque uno simplemente rellena estos campos con lo que necesita y le da play acá a estos botones y va ejecutando el código. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es hacer clic acá donde dice Runtime y cambiar el tipo de runtime para que use un acelerador como acelerador GPU, porque esto en default está puesto como nada y tarda muchísimo más en correr. Pero una vez hecho ese cambio, em, funciona mucho mejor. Y acá es donde uno ingresa la secuencia que uno quiere modelar y un nombre, porque luego al final de todo este proceso se extrae una carpeta comprimida que tiene este nombre. Y acá hay otros parámetros que uno puede modificar que vamos a ver más adelante. Pero el punto es que uno acá puede hacer clic en Runtime y Run All, y lo que eso va a hacer es correr todas las celdas, una por una, en orden secuencial. Entonces, cuando termine de ejecutar el código que está acá, se va a ejecutar el código que sigue. Y entonces, primero uno ingresa la secuencia que quiere con los parámetros que necesita, y luego se van a instalar todas las dependencias em, necesarias para poder correr el código, y luego también hay opciones que uno puede cambiar respecto a cómo se hace el alineamiento de secuencias. Y bueno, finalmente, al final de todo esto, se corre la predicción y uno puede ver una representación 3D de los modelos, junto con otros gráficos. Acá yo tengo un ejemplo que ya corrí, así que por ahí lo podemos ver. Creo que sí. A ver. Entonces, acá uno ingresa la secuencia y corre todo, y más abajo, bueno, aparecen estos gráficos que vamos a ver más adelante, que dan una idea de la profundidad que tuvo el alineamiento múltiple de secuencias, que es importante. Y después uno ve, en la medida que va ejecutándose el código, va viendo estas representaciones 2D de la proteína predicha. Y más abajo
uno puede ver el modelo con mayor confianza, y también puede cambiar por otros, por si quiere ver los que están rankeados con menor ranking, y también puede cambiar la forma en la que está pintado por si quiere ver las cadenas o este puntaje que vamos a ver más adelante también, que da una idea de la confianza por residuo. Y bueno, y finalmente acá hay otros gráficos de los cuales vamos a hablar más tarde. Y finalmente se descarga todo esto en un archivo comprimido. Acá. Bueno, entonces volviendo a la presentación, eh, básicamente cuando uno descomprime el archivo que, que uno descargó luego de ejecutar este código, el archivo contiene un montón la carpeta contiene un montón de archivos. Entre ellos hay un montón de archivos en formato PDB, que son los 5 modelos que están organizados por el, el PLDT promedio, como les conté antes. Y también hay unos archivos que tienen información sobre residuo a residuo, cuál es la confianza que hay para cada uno. Y también está el alineamiento múltiple de secuencias que hizo AlphaFold. Y lo bueno es que, bueno, también hay un log que tiene los parámetros que uno ingresó, entonces uno, si no se acuerda, está ahí guardado. Y también tiene todas las citas bibliográficas de las estructuras que se usaron y de las secuencias que se usaron para el alineamiento múltiple. Y bueno, hay una herramienta que es Quimera X, que es un visualizador de proteínas donde uno puede ingresar estos PDBs y también los archivos .json, que son los que tienen la información sobre errores predichos por residuo. Y es muy bueno para visualizar, y también hay muchos recursos en YouTube con tutoriales sobre cómo hacerlo. También se puede hacer con PyMol, pero en mi experiencia con Quimera X es bastante intuitivo. Bueno, y ahora un poco sobre los parámetros que se pueden modificar en cada ronda de modelado. Uno de ellos es, como les mencioné, la cantidad de reciclos que uno hace. El default es 3, el óptimo suele ser 12 ondas de reciclado, pero uno, si se excede, puede terminar generando un overfitting del modelo, y eso puede ser problemático. Entonces, hay gente que hizo estudios de benchmarking y vieron que 12 era un buen número en general. Hay otra función que es esto de usar Amber. Amber es Assisted Model Building with Energy Refinement. Lo que hace es un programa que ayuda a mejorar la precisión de las cadenas laterales de los residuos. em, Hace cálculos energéticos y las ubica de forma de minimizar clashes, pero es muy costoso en términos de tiempo y de recursos computacionales. Entonces, no es una buena idea tenerlo prendido si uno lo único que está haciendo es explorar, pero sí uno puede usarlo cuando ya encontró algo que quiere modelar con un poco más de precisión. Luego, bueno, está este parámetro que es número de modelos que queremos relajar. Entonces, relajación hace referencia a Amber. Entonces, se llama relajación a este proceso en el cual las cadenas laterales se acomodan un poco mejor, y uno puede especificar cuántos de los modelos mejor rankeados quiere relajar usando Amber. Entonces, este es un número que uno puede poner de 0 a 5, 0 si no quiere ninguno y 5 si quiere que todos los modelos pasen por este proceso. Y luego está este parámetro que es el template mode. Uno puede dejarlo en none, o sea, no usar ningún template, o puede pedirle a AlphaFold que busque un template en el PDB, o uno puede ingresar sus propios templates en formato de archivos PDB para que AlphaFold tome y modele centrado en esos. Bueno, las proteínas se las podemos modelar solas o las podemos modelar en complejos. AlphaFold, ni bien salió, la gente empezó a hacer experimentos y a probar qué pasaba si hacían una proteína que tuviese un linker larguísimo, y en el otro extremo ponían otra proteína, y querían ver cómo AlphaFold resolvía este problema y si podían modelar complejos. Y bueno, muchas personas en Twitter empezaron a contar lo que estaban viendo, y nació esta cosa llamada AlphaFold Linker, que hace justamente uso de esta capacidad que tiene AlphaFold de coplegar proteínas con un linker que las conecta. Y esto yo creo que le puso presión, digamos, a AlphaFold para desarrollar lo que vino después, que es AlphaFold Multimer. AlphaFold Multimer es como un desprendimiento de AlphaFold, que lo que hace es modelar dímeros, trímeros, tetrámeros y hasta mayores números complejos, em,
Y bueno, salió este preprint hace no mucho y recientemente salieron varios papers que hablan de predicción de complejos proteicos usando AlphaFold y también, bueno, predicción de interacciones proteína-proteína usando AlphaFold 2. Incluso hay quienes hablan de alpha pull down, que sería como un ensayo pull down in silico, em, bueno, para tratar de simular lo que uno puede hacer in vitro. em, y bueno, limitar la cantidad de combinaciones que uno tiene que luego testear en el laboratorio. Em, bueno, existe algo también que se llama modelado en formato batch, que consiste en em, uno modelar varias secuencias en tanda. Y para eso se desarrolló otro collab que se llama Collab Fold Batch, que, que lo que hace es casi idéntico al otro. Lo único que pasa es que uno le provee una carpeta dentro de su Google Drive que contenga las secuencias que uno quiere plegar. Entonces uno puede desentenderse y dejar que esto siga plegándose mientras uno hace otra cosa y no tiene que estar una por una plegando cada uno de sus modelos. Em, y las funciones los parámetros que uno puede modificar son los mismos que mencioné antes. Entonces, la forma en la que uno tiene que ingresar las cosas es, uno arma una carpeta que tenga fastas de cada una de las proteínas que quiere plegar y le da un nombre como input y en el mismo directorio pone una carpeta que se llame output o como uno quiera, pero luego tiene que modificar eso y explicar al principio de este notebook cómo se llaman los directorios de entrada y de salida. Y bueno, el formato es como cualquier FASTA. Y cuando uno quiere hacer un experimento con AlphaFold Multimar, lo que tiene que hacer simplemente es agregar 2 puntos después de la secuencia de la primera proteína y poner la siguiente secuencia de la otra proteína al lado. Em, y todo esto subirlo a su Google Drive y conectarlo con el notebook que uno va a ejecutar. Bueno, ahora un poco sobre la visualización de los resultados y cómo se interpretan. Em, Hay un gráfico que ya vimos cuando les mostré recién el notebook, que es este. Este gráfico lo que nos muestra es la cobertura de las secuencias que recuperó AlphaFold cuando hizo el alineamiento múltiple y en cada posición, en cada residuo de nuestra proteína de interés. Es importante que tenga una profundidad mayor a 30 secuencias. Acá en este caso vemos que supera ampliamente ese número. Em, y es algo que es importante de controlar, sobre todo si la proteína que a uno le interesa y plegó tuvo un camino evolutivo muy divergente y no está muy bien representada en el PDB. Em, pero por lo general no trae problemas. Bueno, un poco sobre lo que es el PLDDT. Como les mencioné antes, la forma en la que AlphaFold organiza los modelos es promediando el valor de PLDT, pero el PLDT también es una medida que se puede tomar por residuo y lo que da es una idea del entorno, de qué tan bien representado está el entorno de una estructura de referencia en el modelo. Entonces lo que hace es tomar cada carbón alfa, o sea, en otros casos se pueden tomar todos los átomos del modelo, pero para simplificar se toma el backbone de la proteína y se miden las distancias que tiene con otros átomos de carbono alfa en una distancia menor a 4 angstroms. Y esas distancias, que están en una referencia que es lo que le llaman ground truth en el modelado, se compara con esas mismas distancias entre esos mismos pares de residuos en el modelo. Y en base a eso se puede medir esto para cada residuo y obtener un indicador de la precisión por residuo. Y todo esto, si se promedia, se puede obtener un mean PLDDT. Eh, entonces, eso es lo que le da el color a estos modelos a estos modelos que recibimos de AlphaFold. Y las escalas que ellos aconsejan son estas que están acá. Entonces, valores por residuo de PLDT mayores a 90 son zonas para las cuales se tiene alta confianza en el modelo. Luego de 90 a 70 se tiene confianza, pero luego por debajo de 70 ya empieza a ser baja confianza y por debajo de 50 muy baja confianza. Si ven acá, por ejemplo, tienen esta región, esta colita, es roja, y eso quiere decir que hay muy, muy baja confianza y hasta se puede utilizar esto como para predecir zonas desestructuradas. Lo mismo sucede acá en esta cola súper flexible, en este loop
flexible que conecta estos dos dominios, este dominio quinasa y este dominio LRR. Em, y bueno, eso es lo que suele suceder cuando hay regiones muy flexibles en la proteína. El modelo los predice con muy baja confiabilidad. Y acá es la misma métrica, que es el PLDT, pero representado para los 5 modelos que devolvió AlphaFold para una secuencia dada. Y acá lo que tracé es la línea de 50, debajo de la cual no hay que tenerle casi nada de confianza a esas partes modeladas. Esta es simplemente otra manera en la que se suele representar esta información. Y acá lo que vemos horizontalmente es residuo a residuo cada posición, qué puntaje tiene de LDT predicho. Bueno, están también estos plots que se llaman Predicted Aligned Error Plots y se suelen usar cuando uno utiliza multimer, es decir, cuando uno modela complejos. Y en estos gráficos, el color que hay en cada posición indica el error esperado por AlphaFold en el residuo X cuando las estructuras predichas y alineadas están en el residuo Y. Y esto es muy útil cuando uno necesita comparar la precisión de la ubicación entre dominios. Y otra forma que hay de plantear esto es si la estructura real y la del modelo están alineadas en el residuo Y, ¿cuál es el error de la posición en el residuo X? Entonces, acá les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros nos alineamos en el residuo número 300, tenemos confianza sobre la posición relativa del residuo 200, pero no tenemos confianza sobre la posición relativa del residuo 600. Entonces, esto nos ayuda, cuando tenemos dos dominios, a tratar de interpretar si hay buena confianza en la posición que se le asignó a cada uno. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, este es uno de los ejemplos. Este es el receptor LRR que les mostré antes. Como pueden ver, si nosotros nos enfocamos solamente en este cuadrado verde, estamos viendo los primeros 600 residuos de la proteína contra los primeros 600 residuos de la proteína y vemos que hay un muy bajo expected position error, ¿no? O sea, hay mucha confianza en cómo están orientados los carbonos alfa y adentro. Lo mismo sucede si vemos la última porción, donde está el otro dominio quinasa, pero donde estaría la intersección de ellos, que son en estos rectángulos como este y este, digamos, tenemos muy alta probabilidad de error. Y eso lo que nos está indicando es que cada dominio está plegado con lo que AlphaFold considera es bajo error, pero la orientación relativa de los dos dominios no es algo de lo que haya que fiarse, digamos. Em, Acá tenemos otro ejemplo donde vemos lo opuesto. Entonces, esto es una proteína humana y este es un ejemplo que tomé de un tutorial de AlphaFold 2. Entonces, si nosotros vemos la primera cajita acá, es el primer dominio que está a la izquierda. Esta cajita representa el segundo dominio y hay muy baja probabilidad de error esperado, perdón. Y luego podemos ver que hay también regiones de muy baja probabilidad de error en la intersección entre las dos. Entonces, si nosotros vemos eso y lo proyectamos a cada uno de los dos dominios, vemos que esto está sugiriendo que hay un empaquetamiento entre pedacitos centrales de ambos dominios que predicen con con muy baja predicción de error la posición relativa en un dominio y el otro. Entonces, este es un tipo de plot que se utiliza mucho cuando uno ve relaciones interdominios o también cuando ve relaciones entre complejos. Bueno, y ahora un poco sobre estas otras métricas como es el Predicted Template Matching Score. Esta es una métrica global que se usa mucho en el caso de análisis de monómeros, o sea, de proteínas sueltas. Y cuando salió, digamos, AlphaFold Multimer, surgió otra métrica que se llama Interface Predicted Template Matching Score, que lo que hace es darle prioridad a los residuos que están en la interfaz entre las dos proteínas modeladas o las numerosas proteínas modeladas. Y hay una tercera métrica que es Model Confidence, que es lo que se utiliza cuando uno está modelando complejos, que es un promedio ponderado entre estas dos métricas y le da más peso a el Predicted Template Matching Score de la interfaz que al otro.
Y bueno, en mi experiencia estas son métricas que están súper correlacionadas. Cuando los valores de PTM son altos, también lo son los que son para los residuos que están en la interfaz. Em, Suelen serlo, no siempre. Em, y bueno, algunas limitaciones de AlphaFold. eh, la primera y principal es que los modelos son modelos y hay que ponerlos a prueba posteriormente con ensayos funcionales. AlphaFold lo único que nos provee son modelos y en muchísimos casos sirven para plantear hipótesis nuevas, pero digamos, hay que tomarlos con muchísimas pinzas. Por ejemplo, una confianza elevada en el modelado de un complejo multimérico no quiere decir que haya alta afinidad entre las dos proteínas que están involucradas. Para estudiar la afinidad hay que realizar ensayos después, empíricos, clásicos de interacción proteína-proteína. Em, Tampoco sirve para modelar proteínas que son altamente variables, como los anticuerpos, porque justamente la naturaleza altamente variable de ellas no permite hacer muy buena inferencia a partir de los alineamientos múltiples. Y hay herramientas que están apareciendo de todas formas para estos problemas, como NanoNet, que salió en el 2021, o Antibody Looper, que también toman AlphaFold y luego hacen modificaciones de eso. Puede utilizarse para predecir regiones o proteínas intrínsecamente desordenadas, em, que se suelen modelar como cintas, que son como las que vimos antes en ese pedacito terminal de la proteína que les mostré, pero no hay confianza sobre la consistencia de la estructura predicha. Si uno lo modela varias veces, va a ver que esas cintas no tienen una posición fija. Entonces, sirve como predictor de desorden, pero digamos, es desorden que no, no se puede ordenar, digamos, es medio... em, las proteínas intrínsecamente desordenadas están desordenadas, entonces no podríamos predecirlas bien, eso es lo que quiero decir. Em, no es bueno tampoco modelando proteínas que hacen fold switching, o sea, proteínas que tienen múltiples conformaciones estables. AlphaFold generalmente solo produce una de estas conformaciones y la conformación de salida no se puede controlar de manera confiable. AlphaFold no fue validado para predecir el efecto de mutaciones. Entonces, mucha gente cuando trata de usar AlphaFold por primera vez, trata de hacer mutaciones dirigidas y ver cómo eso puede impactar en la estructura. Y en nuestra experiencia, no es muy bueno percatándose de que uno mutó un residuo. Y en particular, si uno hace mutaciones puntual que podrían desestabilizar a la proteína, AlphaFold no es muy bueno dándose cuenta de eso y no genera una proteína desplegada si uno hace una mutación puntual que pueda conducir a eso. Y por último, no predice posiciones de ningún componente que no sea proteico que esté en las estructuras experimentales, como cofactores o metales, ligandos, iones, ácidos nucleicos, modificaciones posttraduccionales. Em, pero, de todas maneras, AlphaFold está entrenado en el PDB, proteínas que están en el PDB. Entonces, las coordenadas de la cadena principal y la lateral frecuentemente son consistentes con la estructura esperada si hubiese iones. Entonces lo que uno termina teniendo son agujeros en el lugar donde esperaría ver un cofactor o un ligando. Bueno, ahora un poco sobre las aplicaciones y casos de estudio. Entonces, algunos usos de AlphaFold. AlphaFold se usa muchísimo para predecir estructuras nuevas y para predecir complejos. Se utiliza muchísimo en biología estructural, se usa mucho en cryo-EM y en cristalografía, porque en muchos casos permite empezar a armar mapas cuando uno quiere ensamblar complejos muy grandes y también ayuda para resolver estructuras con técnicas de molecular replacement cuando los datos que uno tiene no tienen muy alta resolución. De hecho, en nuestro laboratorio tenemos un caso de eso em, y, y realmente ha sido una herramienta que permitió aprovechar datos que de otra manera no habrían servido. Em, bueno, como mencioné, también sirve para investigar proteínas que son intrínsecamente desordenadas. Esta métrica de la confianza por residuo permite predecir regiones que están desordenadas. Y también sirve de guía cuando uno diseña constructos o hace ingeniería de proteínas, porque permite también definir los límites de los dominios. Em, y también
a veces se usa para predecir el estado de oligomerización de una proteína. Entonces uno puede plegar homodímeros o homotrímeros o tetrámeros o pentámeros o más, y luego buscar cuáles de esas conformaciones tienen un máximo em, Predicted Template Matching Score. Bueno, esto simplemente es una búsqueda que hice en PubMed sobre cuáles son los papers que contienen la palabra AlphaFold, y podemos ir viendo cómo eso fue creciendo desde 2019, 2021. En 21, como les mencioné antes, fue cuando se hizo open source todo el código de AlphaFold 2, y el crecimiento es increíble. Y bueno, ahora en lo que va del año se publicaron 189 trabajos, y si hiciésemos una proyección medio burda de lo que pasaría si esa tasa se mantiene, para final de este año va a haber 567 papers que estén usando AlphaFold o mencionándolo. Em, es una herramienta que realmente se está usando muchísimo. Es territorio un poco desconocido, pero con el paso del tiempo yo creo que se va a ir volviendo cada vez más claro para qué sirve y para qué no sirve, y qué se puede confiar y qué no. Em, bueno, acá hay un par de casos que lo utilizaron y que fueron publicados recientemente. Se utilizó AlphaFold Multimer para guiar la predicción con alta confianza de, de, de binding motifs típicos y atípicos para ATG 8. También se utilizó para ver interacciones cross-kingdom, o sea, para ver interacciones planta-patógeno. Se utilizó para filtrar, digamos, posibles candidatos que interactuarían, y luego eso se puso a prueba, digamos, con experimentos de wet lab. Eh, También, esto es un poco lo que les mencionaba de los usos para biología estructural. Se ha visto que hay problemas que ahora se pueden resolver gracias al uso de AlphaFold y otras herramientas del modelado como Rosetta Fold. Y también que, bueno, acelera un poco la determinación de algunas estructuras. Y bueno, les comenté que iba a mencionarles un poco de lo que es FoldSeek. FoldSeek es un servidor online al cual uno puede acceder, y es muy sencillo de usar. Uno simplemente, como les mencioné, es como un BLAST, pero para pliegues, y uno lo que puede hacer es ingresar un archivo PDB o una secuencia o un código, digamos, de acceso que esté en el databank, y puede hacer búsquedas de todas las proteínas que tengan pliegues similares, que muchas veces uno no las encuentra por búsquedas de secuencia. Y bueno, es una herramienta que se usa bastante y que también fue hecha por el mismo laboratorio que hizo con AppFold. Bueno, con esto damos por finalizado el seminario. Muchas gracias por su tiempo, espero que les haya resultado útil. Y quiero tomarme un último segundo para agradecer nuevamente a nuestros sponsors, Get Genome y The Sainsbury Laboratory. Y en particular quiero agradecerle al profesor Sofiane Camun por promover el espacio para que este seminario sucediera.